Bueno, gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, enviamos un cordial saludo a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Skype, y también saludamos a las personas que están con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Esta mañana vamos a conversar con el señor alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, pero antes les vamos a presentar algunos datos para poner un poco de contexto a esta entrevista. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, es hoy en día el funcionario que goza de mayor popularidad entre los ciudadanos que ven en él un candidato a la presidencia de la República para 2019. Pero la situación no es tan fácil. La popularidad que goza entre la población no es la misma en las filas del partido de izquierda, que lleva ya 2 periodos gobernando. Por ahora, el FMLN prefiere no hablar del tema de las candidaturas presidenciales, pues asegura que su ojo está puesto en los comicios municipales y legislativos de 2017. Hablar de presidenciales para el FMLN es hacer proselitismo no autorizado. Eso es propaganda anticipada que deliberadamente se está permitiendo por quienes deberían de evitarlo. Eso no es correcto, eso pone en duda la transparencia de los procesos y nos aproxima más que a un Tribunal Supremo Electoral, a un Consejo Central de Elecciones. Eso es grave para la democracia y para el país. Entre los presidenciables, el alcalde Bukele se ha convertido en una figura fuerte ante las cartas que podría jugar la derecha. En Arena han surgido varios aspirantes, entre los que destacan reconocidos empresarios. Por ahora, el FMLN toma sin sobresaltos los anuncios. Podemos cometer el error de tropezarnos, podemos cometer el error de envolvernos en una situación que nos complique la vida, y eso es lo que menos nosotros debemos de ver. Pero en la izquierda, Bukele, a pesar de gozar de altos niveles de popularidad, también tiene competencia por una candidatura presidencial. Entre quienes se mencionan como posibles aspirantes se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Obras Públicas, y en algún momento se habló incluso del mismo secretario general, Medardo González. Hablamos con Gerson Martínez del tema. Una probada vocación de leal servicio a la ciudadanía. Por supuesto que se necesita personas con talento, que tengan amueblada la cabeza, ¿verdad? Que tengan pensamiento propio. El alcalde por ahora ha dicho que ve poco difícil lograr una candidatura por el FMLN, que siempre lo ha considerado como su mejor carta para la alcaldía de San Salvador. El alcalde se encuentra desarrollando una serie de proyectos que buscan recuperar el centro histórico. En los próximos meses se terminará el proceso de reconstrucción de parques y plazas y sitios emblemáticos como el Teatro Nacional. Comenzamos con la entrevista de hoy. Así es, vamos a comenzar con la entrevista de este día miércoles, y como ya les adelantábamos, tenemos como invitado al señor alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Nayib, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Manuel. Bienvenido. Gracias y un saludo a todos los amigos que nos ven desde sus casas. Alcalde, me gustaría que comenzáramos hablando de algunos temas de país, algunas decisiones que se han tomado en las últimas horas. Ayer fue una sesión plenaria un tanto atípica, se tomaron una cantidad de decisiones que tienen que ver con el tema pensiones, tienen que ver con la ley de extinción de dominio, tienen que ver incluso con temas electorales, la participación de transfugas en 2018. Me gustaría que me diera su opinión respecto a todas estas decisiones que se han tomado en las últimas horas. Pues sí, bueno, yo creo que, Manuel, en primer lugar, yo creo que eso es básicamente el síntoma normal de la política del país. Y cuando digo normal no lo digo en el sentido positivo, lo digo en el sentido que es lo que hemos venido viviendo prácticamente en toda la historia moderna de El Salvador. Lo que tuvimos ayer, básicamente, y esto no es una información oficial, digamos, pero es una información que es obvia y que creo que ante el ojo analítico de los salvadoreños aparece obvia, es que básicamente aquí hubo una negociación entre los fondos FOP que necesitaba el gobierno versus las reformas de la ley de extinción de dominio que necesitaban los partidos de derecha. Como tú bien sabes, el FMLN incluso ha presionado, no el FMLN como partido, sino muchos miembros del FMLN han presionado para que se ocupe la ley de extinción de dominio como está ahorita, antes de ser cambiada, para poder extinguir, valga la redundancia, el dominio de los bienes de Francisco Flores, de los destinatarios de Taiwán, de los fondos FECEP, de todos los casos, de los 177 casos de corrupción de los gobiernos de Arena.
fueron principalmente los financistas de Arena. Esto no es algo que te lo digo yo, esto la gente lo sabe, incluso lo hemos visto en las redes sociales. Fueron básicamente los financistas de Arena los que impulsaron por esta reforma. El FMLN obviamente es el que sale ganando más con una ley de extinción de dominio fuerte, porque si bien algunos miembros del FMLN pudieran salir afectados por esa ley, la gran mayoría de casos de corrupción están en los gobiernos de Arena, y en financistas de Arena, y en grandes empresarios que financian las campañas del partido de Arena. Por lo tanto, el FMLN no fue el impulsor de las reformas de esa ley. Ojo, no estoy disculpando a nadie, ni exculpando a nadie, simplemente hagamos un análisis serio y real de la situación. Arena impulsa la ley, gana también, prácticamente condicionan los 500 millones del FOB que el Frente necesitaba para hacerle frente a las pensiones, y el Frente pues se ve, como yo lo dije hace más de un año, se ve acorralado en sus finanzas públicas y pues les toca negociar. Aprueban una ley, luego viene Arena a última hora, después de haber impulsado la ley, viene Arena y se retracta, y no se retracta y no vota, sino que se abstiene de votar, ¿verdad? Como una forma de decir, gracias por la ley de extinción de dominio, pero no vamos a pagar la factura electoral nosotros. Gracias a Dios el pueblo salvadoreño es inteligente. El pueblo salvadoreño no es el mismo pueblo salvadoreño de hace 30 años, de que probablemente le llegaba enlatada la información. Ahora la información es bilateral, es multilateral, la gente entiende, discute. Y esta discusión que estamos haciendo ahorita no es solo unilateral hacia la Cámara, esta discusión que estamos haciendo ahorita la está recibiendo, la tiene la gente en el Twitter, en Facebook, en sus casas, en la calle. Entonces al final de cuentas la gente entiende de que Arena lo que hizo ayer fue un acto de hipocresía. ¿Estoy aplaudiendo entonces el voto que dio el FMLN? No, por supuesto que no. De hecho, incluso yo lo dije hace mucho tiempo, de que el FMLN se estaba dejando acorralar por Arena en sus finanzas públicas. Lo dije hace año y medio, lo dije hace un año, lo dije hace medio año, y ahora pues ya no lo digo porque ya está acorralado. Entonces ahora ya solo toca negociar, y eso fue un síntoma de lo que vimos ayer, básicamente una negociación debajo de la mesa, pues atrás, tras bambalinas. Y las negociaciones no son malas per se. Si se negociara, por ejemplo, que el Frente quiere los votos para el Hospital Rosales y Arena quiere los votos para una carretera, pues bueno, hombre, gracias a Dios se negociaran esas dos cosas y se tuvieran ambas cosas. Lastimosamente estás viendo otro tipo de negociaciones que no son la primera vez. Recordemos incluso, tú mencionaste la ley de los tránsfugas, recordemos que Arena, por ejemplo, aprobó el incremento del IVA al 13% con diputados tránsfugas del FMLN. El puesta del IVA a la canasta básica se aprobó con diputados tránsfugas del FMLN. Entonces, es decir, lo que hemos tenido ahí, lo que tuvimos ayer es básicamente una fotografía de la política salvadoreña que poco ha cambiado en los últimos 30 años. Las aritméticas obviamente siempre se han impuesto y estábamos viendo situaciones que quizás nos llevaban a años anteriores donde, bueno, era el FMLN el que estaba en la oposición y veía como Arena siempre lograba, digamos, aprobación de diferentes proyectos a través de los partidos pequeños. Una situación, digamos, un tanto interesante porque si recordamos también sus declaraciones, usted una vez dijo, bueno, que el FMLN en determinado momento se estaba pareciendo un poco a Arena. Sí, hay un tema que hay que hacer una aclaración. Las negociaciones per se no son malas, como te digo. Si el FMLN negociara, es que la aritmética legislativa te obliga a negociar. Tú no puedes aprobar algo con 31 diputados, que es lo que tiene el FMLN. Si quieres aprobar algo sencillo, necesitas 43. De entrada necesitas 12 más. Y si quieres aprobar algo más complejo, como una emisión de bonos, préstamos, reformas constitucionales, elección de fiscal, sale lo constitucional, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, etc., necesitas 56 votos, es decir, necesitas prácticamente la concurrencia de los votos de Arena y del FMLN. Por lo tanto, las negociaciones y la aritmética legislativa se impone siempre y se va a seguir imponiendo siempre mientras el sistema funcione como funciona ahora. Lo que se discute no es que haya negociaciones, lo que se discute es cuál es el resultado de las negociaciones. Si el resultado de las negociaciones es un nuevo Hospital Rosales, pues yo creo que todos estamos dispuestos a aplaudirlo, ¿no? Pero si el resultado de las negociaciones es una ley de tránsfugas o es una ley para quitarle los dientes una reforma a la ley de extinción, para quitarle los dientes a la ley de extinción de dominio, pues entonces el resultado es negativo y eso es donde la población reprocha. ¿Cuál es el problema y la encrucijada en el que se ve la población? Evidentemente Arena lo que cometió ayer fue un acto de hipocresía
Y como tienen miedo a sus financistas, no tuvieron el valor de votar en contra, sino que lo que hicieron fue abstenerse. Es decir, bueno, háganos ustedes la tarea, no nos vamos a abstener, no vamos a decir nada. De hecho, ni siquiera hubo debate, ¿verdad? Se probó rapidito, Arena se quedó callada, simplemente no apretó el botón, se abstuvo, ni siquiera tuvieron un debate, se levantaron, hicieron un acto de protesta, no, en absoluto, ellos impulsaron la ley. El Frente vota acorralado por sus finanzas públicas, lo cual lo denunciamos hace año y medio, y los demás partidos también. Se aprueba las reformas de ley de extinción de dominio quitándole todos los dientes, ahora ya no se pueden recuperar los fondos, por lo menos no de una manera rápida, pues ahora va a tener que pasar procesos de años para que posiblemente de aquí a varios años podamos recuperar algunos de los fondos que fueron robados del Estado, mayoritariamente por el gobierno de Arena, y eso no lo digo porque estén al frente, sino porque es evidente, pues si tú ves todos los casos, de los 177 casos de corrupción, creo que hay 2 del tiempo del Frente y 175 de Arena. Pero realmente el Frente creo que cometió un error ayer al hacer esa negociación. Y más bien yo creo que aunque yo no soy diputado, pues, y prácticamente mi denuncia únicamente puede ser pública, no tiene ninguna incidencia legislativa, pero creo que el Frente tiene una oportunidad ahorita, interesantísima, sobre todo el presidente de la República. La ley debe ser sancionada por el presidente de la República. El presidente de la República tiene 3 opciones. La puede sancionar, que es el equivalente a aprobarla, digamos. La puede enviar con observaciones a la Asamblea Legislativa y la puede vetar. Yo le haría un llamado al presidente de la República a que vete la ley, las reformas a la ley de extinción de dominio. Y entonces va a poner en una encrucijada a Arena. Porque para superar el veto legislativo, tú necesitas no solo los votos del FMLN, necesitas los votos de Arena también. Entonces Arena ya no va a poder hacerse, como decimos aquí los suizos o el de los panes, y decir, no, yo no voy a votar, me voy a abstener, porque necesariamente sería necesaria, valga la redundancia otra vez, la concurrencia de los votos de Arena para lograr los 56 votos. Pero, si el FMLN votara de nuevo por las reformas a la ley, lo cual yo estoy en contra, pero bueno, ellos son los diputados, no yo, pero necesitaría obligatoriamente la concurrencia de los votos de Arena para lograr superar el veto presidencial. Entonces ahora el presidente tiene en sus manos la capacidad de quitarle la máscara a Arena. Si el presidente tuviera bien hacerlo, con un simple veto presidencial, pudiera quitarle la máscara al partido de Arena delante de toda la población. Pero ¿quién paga, así como están las cosas en este momento, quién considera usted que va a pagar, digamos, esa factura? Porque obviamente ayer había, digamos, mucho descontento, sobre todo por el tema pensiones. En redes sociales estaban, bueno, los comentarios eran, de verdad, eran cientos de gente expresando su descontento por lo que estaba pasando y era uno de los temas que estaba, digamos, acaparando mucha atención a nivel mediático. ¿Cómo están las cosas? Luego de estas aprobaciones, ¿quién considera usted que va a pagar esa factura electoral en determinado momento? Sí, lastimosamente ahorita nadie está pagando ninguna factura. Y te voy a decir, digo lastimosamente porque los partidos políticos deberían de pagar las facturas por sus acciones. Lo que sucede aquí en este caso, creo que nadie va a pagar la factura, y tú lo estás viendo en las encuestas. Es porque hay una carrera a ver quién llega abajo más rápido. Entonces ahorita tú tenés encuestas en donde los partidos están peleando si uno tiene el 18% y el otro tiene el 17% de aprobación. Entonces básicamente, al final de cuentas, el problema es que los salvadoreños no están viendo una opción. Entonces los salvadoreños al final simplemente se están decantando para el ausentismo. El ausentismo en nuestro sistema electoral, que no es obligatorio votar, como en otros países no es obligatorio votar, aquí es válido, es tu derecho no ir a votar. Y se oye bien, no voy a apoyar a ninguno, ¿verdad? Se oye apolítico, se oye independiente. El problema es que no apoyar a ninguno significa ceder tu decisión a otro. Al final de cuentas, el conteo que se hace no se hace en cuanto al padrón electoral, sino que el conteo se hace en base a las personas que fueron a votar. Es decir, si solo 10 personas van a votar y tú sacaste 6 votos, aunque 4 millones de salvadoreños no hayan ido a las urnas, gana el que sacó 6 votos y pierde el que sacó 4. Entonces el problema que se está dando es de que la gente no está diciendo ya no voy a votar por el Frente, voy a votar por Arena, o ya no voy a votar por Arena, voy a votar por el Frente, sino que la gente está diciendo ya no quiero ir a votar. Lo que va a suceder entonces es que la gente está cediendo su capacidad de elección al grupo de gente que sí va a ir a votar. Y ese grupo de gente que sí va a ir a votar, que generalmente son los votos duros de los partidos, son los que terminarían decidiendo la elección, y si pasara eso, pues nadie pagaría la factura. Porque por eso se llama voto duro, ¿no? Porque no importa las decisiones que se tomen en el gobierno, en la asamblea o de un partido o del otro, al final de cuentas el resultado va a ser el mismo. Por eso es que tú ves en las encuestas el eterno empate. Porque lo que está haciendo es reduciéndose
la cantidad de personas que dicen que van a ir a votar, tenés un 70%, 68%, dice la última encuesta, que dice que no quieren ningún partido en el poder, pero ese 68% se va a caer en la casa, y al final de cuentas lo que vas a tener es que el 32% restante son los que van a ir a votar y los que van a decidir qué partido político va a tener la mayoría en la Asamblea Legislativa o tener una correlación legislativa favorable para las próximas elecciones. ¿Hacia dónde se perfila desde su punto de vista las carreras políticas en El Salvador, considerando, digamos, el bajo nivel de credibilidad que tienen los partidos políticos? Porque las encuestas, aparte, le están diciendo, mire, los ciudadanos ya no creen tanto como antes en los partidos políticos. ¿Hacia dónde se está perfilando entonces El Salvador y cuál debería ser el camino que se debería seguir? Bueno, yo no soy quien para decirle a toda la gente el camino que se debería seguir, pero definitivamente hay una tendencia mundial que está pasando de partidos a personas y de personas a propuestas. Eso no es algo de El Salvador, eso es una tendencia mundial, lo estamos viendo en casi todos los países del mundo, para bien o para mal. En algunos países nos pueden gustar los resultados, en otros no, pero independientemente de que nos gusten o no los resultados en los diversos países del mundo que están corriendo elecciones en estos últimos meses, sí se está dando cuenta que se están acabando los partidismos fuertes. Por ejemplo, en Francia, tenés el ejemplo de que había un bipartidismo de más de 50 años, si no me equivoco, si no más, y el primer lugar quedó un partido pequeño, nuevo, de 7 meses de existencia, del partido de Macron. En segundo lugar quedó otro partido viejo, pero chiquito. En tercer lugar quedó otro partido pequeño. En cuarto lugar quedó la oposición, el equivalente a Arena. En quinto lugar quedó otro partido pequeño. En sexto lugar otro partido pequeño. Y en séptimo lugar quedó el partido oficialista, que es el equivalente en Francia al FMLN. Alguien puede decir, sí, pero Francia es una democracia más añejada, ¿no? Tienen cientos de años en democracia, etc. Bueno, pero tenemos el caso, por ejemplo, de Panamá, en donde tenías el partido de Martinelli y el PRD, y terminó ganando un partido nuevo, el partido panameñista de Varela. Costa Rica tenía un bipartidismo de más de 30 años o 40 años, Liberación, un partido muy poderoso, y terminó ganando el partido que estaba en cuarto lugar. En Argentina, el peronismo, estás hablando de un movimiento de más de 50 años, más de medio siglo, con prácticamente otrora 70% de la población en el peronismo, y termina ganando un partido nuevo, el partido de Macri, con quien yo, digamos, no comparto ideología, pero en un análisis frío de los resultados, tenés un partido que nuevo, sin estructura territorial, que terminó ganando las elecciones presidenciales. Ojo, yo no le iba a Macri, pero la realidad, como te digo, como un análisis frío, es de que un partido nuevo, relativamente nuevo, venció a un partido con una estructura territorial inmensa, como es el ahora llamado kirchnerismo, que es digamos, una parte grande del peronismo, que era la mayoría en cuanto a estructura en Argentina, y un país como Argentina. Entonces tenés varios ejemplos. Hay gente que pone ejemplo de Guatemala. Yo Guatemala no le pongo tanto ejemplo porque Guatemala no ha tenido una consistencia de partidos políticos. Ahorita va Honduras a elecciones, independientemente del resultado, el Partido Liberal, que antes era, digamos, el otro partido que hacía la contraparte al Partido Nacional, está relegado en tercer lugar. Ahora la disputa está entre el Partido Nacional, que es uno de los partidos históricos, y el partido de la coalición de oposición, alianza de oposición, creo que la han llamado, pero básicamente el Partido Liberal ha quedado rezagado en tercer lugar. Entonces, lo que está sucediendo en el mundo es evidente, pues, que sucedió con el Brexit. En el caso de Donald Trump, pues no se rompió el bipartidismo, pero totalmente outsider, independientemente nos gusten o no los resultados. Sí. En un análisis frío, el mundo se está moviendo, es decir, la democracia, como la conocemos, está cambiando muchísimo, y es lo que estamos viendo en El Salvador. El problema es que los salvadoreños no tienen una opción hacia dónde ir, y entonces lo que está viendo es un incremento en el ausentismo. Y el problema es que nuestro sistema adjudica, de una manera porcentual, digamos, adjudica los votos de la gente que no va a votar a la gente que sí fue a votar. Entonces lo que tú haces al no ir a votar, sí estás votando, solo que estás dándole el poder a la persona que sí va a votar, es decir, el voto duro de los partidos políticos. En los últimos días han ocurrido una serie de situaciones muy interesantes. Veíamos lo que pasaba en el Partido Arena con los diputados Johnny Graysol y Juan Valiente, que decían que no iban por la reelección por situaciones que todos conocemos, que no estaban de acuerdo con el tema de los suplentes, pero ellos también hace unos días daban declaraciones y decían que incluso estaban evaluando crear un partido nuevo, viendo las posibilidades, incluso se debatían entre candidaturas independientes y la posibilidad de crear, digamos, movimientos políticos nuevos. ¿Cómo ve usted esta situación que ha estado pasando con Arena y la situación de esos diputados que ahora dicen, incluso barajan la posibilidad de crear un nuevo partido?
Bueno, yo creo que no es secreto para nadie, ojo, eso no es un ataque partidario, porque no tengo por qué hacerlo, pero no es raro para nadie, ni es un secreto para nadie de que Arena esté en total crisis. Y cuando te digo en total crisis, no solo lo digo por los diputados Johnny Wright y Juan Valiente, lo cual me parece que hicieron tomaron una decisión valiente en decir lo que estaba sucediendo en Arena. Podemos decir por qué no lo dijeron antes o por qué tal, pero la realidad es que tomaron una decisión valiente en decirlo. Pero no solo por eso. El COEN ha dado instrucciones públicas, es decir, han incluso comunicados, han enviado comunicados de prensa y han dado instrucciones a sus diputados que han sido desobedecidas totalmente por las bancadas legislativas. Y lo que sucede es que en Arena, tú tienes que entender, bueno, tú lo sabes, y la gente lo sabe, la gente que nos está escuchando lo sabe, que Arena tiene gerentes controlando el partido y tiene sus verdaderos dueños, que han sido los financistas eternos de Arena, ¿no? Entonces, el problema es que cuando los gerentes de Arena no tienen la venia de los dueños de Arena, pueden dar una instrucción, pero simplemente los diputados dicen, bueno, ¿yo por qué le tengo que hacer caso al gerente, no? Si el que me va a financiar la campaña, el que me tiene aquí es el dueño del partido, no el gerente. Entonces, cuando el gerente del partido, diga Sinteriano, dice, renuncien al seguro médico, los diputados dicen, no queremos renunciar al seguro médico. No hay una real dirigencia, es decir, el COENA no dirige realmente Arena. Arena siempre ha sido dirigida por sus verdaderos dueños, que son los grandes financistas del partido de Arena, y no por el COENA. El COENA es una especie de gerencia. Cuando la gerencia tiene la venia total y el apoyo de los verdaderos dueños del partido, las decisiones del COENA son verticales. Pero cuando el COENA, como el actual, no tiene el apoyo del partido, pues el apoyo de los financistas del partido, pues todos los diputados se pueden dar el lujo de ignorar las decisiones del COENA, porque es un COENA que no tiene representación real, es decir, es un COENA que está ahí llenando los cargos de la gerencia, pero realmente no tiene ningún poder dentro de Arena. Es decir, Interiano no tiene ningún poder de Arena más que el poder simbólico de decir que es el presidente del COENA, pero evidentemente las últimas 5 o 6 instrucciones que ha dado no han sido obedecidas. Es más, Arena dijo no hagan campaña presidencial y esta es hora que ya tenés 4 candidatos presidenciales lanzados y apoyados por las estructuras areneras, porque alguien pudiera decir son los candidatos que ellos se lanzan solos, no, apoyados por las estructuras departamentales, por las estructuras municipales, acuerpados por diputados. Entonces, realmente lo que tenés en Arena es básicamente una crisis total de estructura y básicamente Arena se está desmoronando desde adentro. Ojo, no es un ataque del FMLN lo que está recibiendo Arena, simplemente Arena se está desmoronando desde adentro, el equivalente a una implosión. Pero, ¿qué pensar entonces en cuanto a la carrera presidencial? Porque ya vemos que hay gente que está pensando ya en 2019, no está pensando en 2018. Pero el FMLN, yo he hablado con diferentes dirigentes y ellos dicen, mire, nosotros no queremos hablar de candidaturas presidenciales, preferimos que sea con el tiempo, que llegue ese momento y comencemos a evaluar. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, que el FMLN todavía se resista a hablar de quién se puede perfilar para las elecciones de 2019? Mira, Medardo González es una persona muy inteligente. Te digo porque lo conozco en persona, pues muchas veces te digo, a ver, tú lo has entrevistado varias veces aquí. Es un hombre que habla despacio, sencillo, pero es una persona muy inteligente. Y pues tú sabes de que yo no he sido una persona, valga el francés o valeva, ¿verdad? Pero hay que hablarlo de la realidad. Y yo he tenido diferencias tanto con el partido y muy poco con el partido, pero más que todo con el gobierno. Pero Medardo González es una persona muy inteligente. Y estratégicamente hablando, independientemente de las ambiciones personales que cada quien puede tener y las cuales son válidas, la decisión de enfocarse 100% en la campaña de diputados y alcaldes es la mejor decisión que puedas tomar. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es porque una carrera presidencial inmediatamente divide el partido, porque unos van a apoyar a uno, otros van a apoyar al otro, otros van a apoyar al otro, y entonces vas a tener un partido dividido a enfrentarse en una batalla que tenés contra otros partidos en las elecciones del 2018. Número uno. Número dos, tú tenés una elección muy importante en el 2018. No solo se eligen 262 alcaldes y la gente que nos está viendo, todos viven en un municipio, bueno, a excepción de los que nos ven en el exterior, pero los que viven en El Salvador, todos viven en un municipio, y sus elecciones locales a veces son más importantes incluso que las elecciones nacionales, porque los afectan directamente más la elección de su alcalde que la elección de un gobierno central. En esta elección no solo se va a definir la Asamblea Legislativa, obviamente los 84 diputados y 84 suplentes, son los 168 diputados que se van a elegir en la próxima elección,
sino que además en esta de la Asamblea va a elegir al nuevo fiscal de la República y va a elegir a la nueva sala de lo constitucional, a los 4 magistrados de la sala de lo constitucional por los próximos 9 años. Es decir, la sala de lo constitucional, el máximo tribunal del país, por los próximos 9 años, va a ser electa por la próxima Asamblea Legislativa. Si tú te enfocas en la campaña presidencial, por razones obvias te desenfocas de la campaña legislativa. Entonces yo creo que la decisión que toma el partido de enfocarse en las elecciones que tenemos enfrente y no en las elecciones que tenemos dentro de 2 años, es la decisión estratégica correcta. No solo es correcta, sino que es estratégicamente inteligente, así que creo que el FMLN, en este caso, aunque yo he sido crítico y tú lo sabes en muchas ocasiones, pero en este caso el FMLN ha tomado la correcta decisión y Arena ha tomado la decisión totalmente equivocada de lanzar 4 precandidatos presidenciales en medio de una elección de alcaldes y diputados, cuando ya de por sí, el caso de Johnny Wright, Juan Valiente, la crisis de dirigencia en Arena, cuando ya de por sí tenés un partido en crisis, y es por eso que a pesar de los desaciertos del gobierno, tenés una Arena que sale abajo en las encuestas aún así. Eso te demuestra que Arena realmente se está tomando todas las decisiones equivocadas. Yo incluso dije en una entrevista anterior de que en el FMLN se le debería construir un monumento a Arena, sobre todo al COENA, porque realmente están tomando todas las decisiones equivocadas y pues eso beneficia indirectamente al FMLN. Bueno, por lo que podemos percibir, las relaciones de Nayib Bukele con el FMLN pasan por un buen momento en 2017. Sí, bueno, la verdad es que gracias a Dios pasan por un buen momento. Yo siempre he dicho una cosa, es de que los principios son innegociables. Si el FMLN, por ejemplo, lo que tú hablas ayer de la ley de extinción de dominio, yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo siempre he dicho que yo he sido una persona crítica y lo voy a seguir siendo, el FMLN lo sabe, pero pues si hay algo bueno que se ha hecho, pues también lo voy a decir. Y la decisión estratégica de postergar la decisión hasta luego de las elecciones legislativas y municipales del 2018, postergar la decisión para las presidenciales, pues es una estrategia correcta. Y creo que la dirigencia del partido está tomando la correcta decisión y eso pues se va a ver en los resultados electorales. Tal vez no de las próximas elecciones, sino de las 2 próximas elecciones. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Venimos en segunditos. Continuar con Canal 12, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Estamos hablando de diferentes puntos que forman parte de la agenda de país en este momento. Recordemos que 2017 es un año importante, sobre todo en la carrera electoral. Abre la puerta este año para el proceso que vamos a vivir el 4 de marzo de 2018 y también para las presidenciales de 2019. Hablando de las presidenciales de 2019, Nayib Bukele, ¿qué piensa de ese proceso electoral que se avecina? Sobre todo de las presidenciales y considerando también que mucha gente ve en usted a una persona que puede aspirar a una candidatura presidencial en determinado momento. Bueno, para mí es un honor que la gente diga eso. La verdad, cuando veo las encuestas, pues ningún ser humano pudiera decir que no se va a sentir halagado. Pero como te dije, yo creo que la decisión de mi partido ha sido correcta en postergar esa decisión para luego de las elecciones de alcaldes y diputados. Digo la decisión no personal, sino la decisión del partido y por lo tanto, pues, si yo estoy de acuerdo con esa decisión del partido, mal haría en empezar a opinar sobre la elección presidencial. Evidentemente, cualquier político, creo yo, le encantaría presidir el país, pero creo que no es un tema que el partido deba discutir, no porque no sea válido discutirlo, sino porque la estrategia de discutirlo después es una estrategia más inteligente que la de discutirlo ahora. Nosotros vimos, por ejemplo, a candidatos, no me voy a referir a ellos por nombre y apellido, pero de todos lo sabrán, incluso pidiendo que se adelantaran las primarias previo a las elecciones de alcaldes y diputados. Es decir, es algo totalmente absurdo, es prácticamente como haciendo un harakiri a la elección legislativa. Y hay un tema bien importante, y lo hablábamos con unas personas hace unos días. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es llegar a sentarse en una silla de la presidencia? Porque si ese es el objetivo, pues entonces hay que adelantar las primarias y correr y lanzarse ya y hacer eventos. Porque si tú lo que querés es sentarte en una silla, pero para sentarse en una silla cómoda, yo tengo varias sillas cómodas en mi casa, pues es decir, no tiene sentido. Igual los demás políticos que pueden haber. Si el objetivo es cambiar el país, un presidente no puede gobernar sin una bancada legislativa fuerte. No puedes gobernar si no tienes una bancada legislativa fuerte. Entonces, alguien que aspira a gobernar el país y que quiera adelantar las primarias, sabiendo que eso va a afectar en la división partidaria y lo va a afectar en una elección legislativa y va a tener una bancada menor, no está pensando en gobernar.
o no conoce cómo se gobierna. Simplemente está pensando en llegar a la silla presidencial, el problema es que le toquen música cuando camina, pero realmente al final de cuentas no podés gobernar si no tienes una bancada legislativa fuerte que te apoya y una correlación y una aritmética, como tuviste al principio, legislativa que te permita gobernar. Entonces, al final de cuentas, alguien que se esté lanzando, sabiendo que eso va a causar divisiones en su partido, pidiendo que se adelante en primarias, sabiendo que eso va a causar una pleito electoral a 3 meses antes de las elecciones, pues básicamente lo único que le interesa es que le pongan la música cuando camine, ¿verdad? O sentarse en la silla grande, digo yo, porque estoy seguro que en Office Depot venden sillas más grandes. Perdón la publicidad, pero bueno, cualquier tienda de muebles de oficina. Y entonces no está pensando en gobernar, porque si un presidente está pensando en gobernar, debería estar enfocado en conseguir las correlaciones y conseguir que su partido tenga una bancada fuerte, para si algún día él aspira a ser presidente, él o ella aspiran a ser presidente, pues entonces cuando lleguen pueda tener la gobernabilidad que un presidente necesita. Un presidente sin bancada legislativa es, como dicen los gringos, un lame duck president, es decir, es un presidente que está ahí es una pantomima, pues, es decir, está ahí en el puesto, pero no tiene ningún poder porque no tiene el apoyo de su bancada legislativa. Y ahí puedes ver entonces cuáles son las intenciones reales. La intención real es, como te digo, que te toquen música, que te digan, que te pongan banderas, qué sé yo, cuando caminas, o la elección es realmente, o la decisión realmente de hacer un cambio en el país, porque un presidente no puede hacer un cambio fuerte en el país, un cambio real, si no tiene una bancada legislativa. Entonces cualquier persona que de verdad quiera hacer un cambio en el país debe de postergar sus ambiciones personales, que son válidas, pero debe de postergarlas para primero garantizar que haya una bancada que lo va a apoyar, una bancada fuerte que lo va a apoyar en caso que él o ella sea presidente en el 2019. Pero ¿cómo debemos tomar las declaraciones que usted ha dado anteriormente respecto a este tema de las carreras presidenciales? Usted dijo en determinado momento, en diversas entrevistas que ha dado a lo largo del tiempo, decía, mis críticas al FMLN me alejan de una candidatura presidencial. Sí, ya viéndolo en el sentido personal, igual como te digo, yo prefiero abstenerme de tocar ese tema precisamente porque tenemos una elección de alcalde y diputados. Ojo, yo voy de candidato a alcalde y creo que debería enfocarme en eso. Pero para que no parezca que no te quiero contestar la pregunta, yo siempre he dicho que veo muy difícil que yo sea candidato a presidente del FMLN, no porque no me interese, como digo, cualquier político, creo que le va a interesar gobernar el país, pero sobre todo si quieres hacer un cambio real, pues entre más capacidad de hacer ese cambio real tengas mejor. Pero yo lo veo muy difícil precisamente por mis críticas al partido, que además ni siquiera son unas críticas del pasado, sino que son unas críticas del presente y son unas críticas que van a continuar. Porque te lo he dicho a ti, lo he dicho siempre, lo he dicho en el partido, los principios son innegociables. Yo no entré al FMLN para ser distinto a lo que el FMLN cree, y yo creo que si nosotros creemos realmente en los principios del FMLN, la justicia social, velar por los más necesitados, velar por las grandes mayorías, cobrarle más impuestos a los que más tienen y menos impuestos a los que menos tienen, etcétera, subsidiar sosteniblemente al pueblo que no puede a veces pagar su recibo de luz o su recibo de agua o su gas licuado, o incrementar los programas sociales, dar igualdad de oportunidades, ojo, no igualdad de resultados, porque a mí me cayó un chiste ahí en WhatsApp viejo, ¿no? Que decía que en una clase uno se sacaba 10 y el otro se sacaba 0, pero como eran comunistas le ponían 5 a todos, ¿verdad? No, no es así. El punto es, para empezar, yo no soy comunista, pero el punto es de que la igualdad de oportunidades no garantiza igualdad de resultados. Tú das igualdad de oportunidades. El examen al final cada quien saca buena nota o mala nota de acuerdo a cuánto estudió, a cuánto se preparó, ¿no? Tú premias al que se prepara más y pues el que se prepara menos sacó mala nota. Pero tú lo que debes de garantizar es que todos tengan el mismo tipo de pupitre, que todos tengan el mismo tipo de aula, que todos tengan el mismo tipo de educación, el mismo tipo de útiles. Al final de cuentas el resultado dependerá del esfuerzo de cada quien, pero la igualdad de oportunidades es lo que debe garantizar el Estado. Las personas que dicen, no, al final de cuentas cada quien que vele por sí mismo, no sabe que hay niños que están descalzos, que no tienen ni ropa y que no tienen para comprar un uniforme y mucho menos pueden ir a la escuela. Entonces, no entender la realidad del país y que se tiene que invertir en lo social urgentemente, esto no lo digo yo, o el FMLN, o el presidente, esto lo dice las Naciones Unidas, lo dice la CEPAL, lo dice Oxfam, lo dice casi todas las organizaciones internacionales, lo dice el BID. Es decir, si El Salvador no invierte urgentemente en lo social, y estás hablando de educación, salud, seguridad, etcétera, si no invertimos realmente en lo social, que es nuestra mayor deuda no es la deuda externa. La deuda externa creo que anda aproximadamente del 50 y pico % del PIB. Nuestra deuda más grande es la deuda social. Las escuelas ruinosas, los hospitales cayéndose, la falta de oficinas. Ojo,
El financiamiento para el nuevo Hospital Rosales está listo. Solo necesitamos que los diputados aprieten un botón. Los diputados de Arena se niegan a apretar el botón. Claro, tienen seguro médico privado, ¿no? Pagado por nosotros, por los impuestos, pagado por el pueblo, que con la compra de sus frijoles paga IVA, el IVA que ellos pusieron, y con eso se pagan los seguros privados de los diputados. Ojo, de todos, ¿verdad? No solo los de Arena. Pero los diputados de Arena se niegan a apretar un botón. Con solo apretar un botón, o sea, ni siquiera tienen que trabajar, o ir a martillar, o ir a poner ladrillos. Con solo apretar un botón, pudiéramos tener un hospital de primer nivel, incluso garantizado por el mismo BID para el préstamo. Ellos exigen de que el gobierno no simplemente se construya un hospital bonito y al final no van a haber medicinas o no va a haber buena atención, sino que el mismo BID está exigiendo de que para financiar el hospital se va a tener que supervisar que haya una buena atención y que haya suficiente, que esté todo el cuadro de medicamentos y que haya suficientes medicamentos y equipo. Es decir, nuestra población pudiera tener un hospital público de calidad de primer nivel y los diputados todo lo que tienen que hacer es apretar un botón. Reciben un salario de los salvadoreños, reciben viáticos de los salvadoreños, reciben vehículos de los salvadoreños, teléfono celular de los salvadoreños, seguro médico de los salvadoreños, viajes de los salvadoreños, y fuero constitucional de parte de la ley del Salvador, y no tienen ni siquiera la decencia de apretar un botón para que los salvadoreños, quienes pagan su salario, puedan ir a un hospital público de calidad. Alcalde, eso es un descaro, una desfachatez. Alcalde, usted ha hecho alusión en diversas ocasiones al tema del seguro médico. Sí. Hasta ahora, bueno, solo son unos 4 o 5 diputados que han dicho, mire, mandan una cartita, dicen yo no quiero tener, digamos, acceso al seguro médico. Yo le preguntaba al secretario general del FMLN sobre ese tema y él dijo que ellos pues no iban a hacer política con ese tema y que ellos no le iban a pedir a sus diputados que dejaran el seguro médico. ¿Cómo ve usted la actuación en cuanto a esos 4,5 millones que se va a gastar el órgano legislativo en la contratación y compra de servicios médicos? Bueno, yo creo que es importante decirte algo. Yo siempre, como te he dicho, los principios son innegociables. No quiero discrepar con el secretario general del FMLN. Te acabo de decir que me parece que sus decisiones como el máximo dirigente individual partidario y el mejor de todo, ya quisiera en Arena tener un Medardo González en lugar de un Mauricio Interiano. Pero en ese caso no estoy de acuerdo. Yo creo sinceramente que los diputados deberían, es más, yo creo que quitar el seguro médico privado de los diputados garantizaría que se preocuparan más por tener mejores hospitales porque les va a tocar usarlos. Entonces, al final de cuentas, yo creo que sinceramente, o una cosa que se pudiera negociar, ya que estamos hablando de la negociación de la aritmética legislativa, es, ok, les vamos a dar seguro médico privado si ustedes a cambio nos dan un hospital Rosales de calidad del equivalente al seguro médico privado del cual ustedes gozan. Pero teniendo una asamblea legislativa que no tiene la valentía de aprobar el financiamiento que ya está adjudicado por el BID, y el BID no te lo va a adjudicar por hacerte el favor, te lo va a adjudicar porque es necesario y urgente aprobarlo. Además, estoy seguro que la gente que está haciendo cola en el Hospital Rosales, que además está cayendo y que no tiene medicamentos, saben lo que estoy diciendo es real. Es urgente aprobar ese financiamiento. Ya está aprobado por el BID, solo necesita el voto de los diputados. Y es ridículo que diputados que ellos bien gracias, ¿verdad?, gozan del seguro privado de salud, pero no les importa que millones de salvadoreños, y literalmente millones de salvadoreños, no puedan tener acceso a salud de calidad. Alcalde, me gustaría que habláramos sobre las elecciones de 2018, ya que, bueno, de las presidenciales ya hablamos. Me gustaría que me dijera cómo va el proceso de preparación para esa digamos, campaña de la reelección y todo ese proceso que se va a enfrentar y que El Salvador va a comenzar a vivir ya en los últimos meses de este 2017. Pues bueno, tú tenés una elección, en el caso de la alcaldía, creo que la última encuesta de Mitofsky nos daba 60 puntos de ventaja. Yo no creo que al final termine siendo esa la ventaja, pero sí la realidad es que Arena escogió probablemente el peor candidato que pudo haber escogido, es decir, tenían en sus filas a candidatos que pudieran haber hecho una competencia buena, ¿no? Pero no, escogieron al peor candidato, un candidato que le ofreció el Ministerio de Seguridad a las pandillas, es decir, no creo que nadie, ni siquiera un arenero, con dignidad, pues va a poder votar por él en las elecciones, es decir, sería absurdo decir voy a votar por el que le ofreció, que él mismo aceptó que le ofreció el Ministerio de Seguridad a las pandillas. Ni siquiera le ofreció el Ministerio de Educación, lo cual sería inaudito. Le ofreció el Ministerio de Seguridad, ¿no? Entonces, básicamente creo que yo no creo que ni siquiera un arenero pudiera sentirse cómodo votando por un personaje de ese tipo. Y por lo tanto Arena está recurriendo, y ese es mi temor, ¿no?, que recurran a métodos antidemocráticos para ganar la elección. Nosotros hemos visto últimamente cómo ellos han estado arreciando los ataques desde otras vías, es decir, como no nos pueden vencer en las urnas, prácticamente imposible vencernos en las urnas, estos están tratando de vencernos por otras vías. Primero trataron de hacerlos por el TEC, cuando quedó
suspendida por la Corte Suprema de Justicia, la argucia que intentaron hacer a través del TEC, entonces lo intentaron hacer a través de la Corte de Cuentas, cuando quedó invalidado eso porque no encontraron nada malo, trataron de hacerlo a través de Probidad, cuando Probidad se dio cuenta que en lugar de que nos hiciera falta, es decir, que tuviéramos enriquecimiento ilícito, teníamos empobrecimiento ilícito, porque literalmente tengo 1.9 millones de dólares menos de lo que tenía cuando entré en política. Entonces, es decir, creo que el único político del país que ya es más pobre de lo que entró, y muchísimo más, ¿no? Un poquito. Entonces no encontraron nada por ese lado. Tú ves el caso del Troll Center, que le llaman, lo cual no existe en ninguna legislación, la palabra Troll Center. También ahora le han querido llamar caso de clonación de la página web, pero no hay ningún delito que se llame caso de clonación de página web. Incluso ahorita, entonces han querido estirar y han querido agarrar a 5 jóvenes que no han hecho nada. Y si en caso dijeran que han hecho algo, pues entonces lo que han hecho es una parodia de un periódico. Incluso ahorita Walter Araujo ha hecho un concurso de memes y ahí hay miles de portadas de la prensa gráfica en las cuales, bajo el criterio de la querella y de la fiscalía, pues se ha hecho lo mismo, ¿no? Utilizar el logo de la prensa gráfica, utilizar el diseño de la prensa gráfica. Bajo el mismo criterio, pues todo el país debería ir 19 años a la cárcel. Básicamente son argucias legales. Yo esperaría que el fiscal general no se preste para ese tipo de argucias de arena, quien cuando se enfrenta a la realidad de que no pueden vencer a un candidato por las urnas, por la vía electoral, por la vía democrática, creo que yo no soy un admirador del mayor Davison, quiero dejarlo claro, pero ellos sí. Y el mayor Davison decía que el arma más poderosa de los hombres libres es el voto, pues parece que sus seguidores no lo ven así, porque si fuera así, pues dejemos que la gente vote y que elija sus autoridades, pero aparentemente ellos se han ido por la vía de la inhabilitación. Incluso lo han dicho públicamente en sus cuentas oficiales, han puesto, vamos a inhabilitar al alcalde Bukele, es decir, ellos al enfrentarse con un candidato que no pueden vencer a las urnas, pues se han ido por la vía de la inhabilitación. Y lo que vamos a poner, lo que está a prueba no es los 5 jóvenes del juicio o el Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, lo que está en tela de juicio que es nuestra democracia. Es decir, es nuestra democracia tan fuerte y toda la sangre que se derramó para tener esta democracia incipiente, digo incipiente porque es una democracia bebé, ¿verdad? Es decir, es nuestra democracia lo suficientemente fuerte para aguantar el embate de estas personas que son totalmente antidemocráticas y que quieren por la vía de las argucias y de los poderes fácticos vencer a alguien que no pueden vencer a las urnas, o se va a imponer a la democracia, se van a imponer los votos y al final de cuentas va a ganar el que el pueblo decida que quiere que gane, ¿no? Y al final de cuentas, pues si somos democráticos, la palabra democracia, democracia, ¿no? El poder del pueblo, pues entonces si queremos darle realmente el poder al pueblo, pues dejemos que el pueblo vote y al final de cuentas en unas elecciones transparentes el pueblo va a decidir quién quiere que sea su futuro alcalde, su futuro diputado. Y al final de cuentas, pues vamos a tener representantes electos por el pueblo y no electos por jueces o por argucias legales o por triquiñuelas de los poderes fácticos. Muy bien, estoy llegando al final de este espacio, pero me gustaría que habláramos un poco del centro histórico de San Salvador, que podemos esperar en cuanto a los proyectos que están en desarrollo. Ya vimos el Palacio Nacional, ya vimos el Teatro Nacional, pero ¿qué podemos esperar, digamos, los que buscamos regresar a ese centro histórico que consideramos que es una joya que tiene, digamos, El Salvador, pero que muchas veces se ve, digamos, opacado por todas las situaciones que ahí ocurren? Sí, fíjate que el centro histórico, cuando nosotros empezamos el proyecto, me decían, no te metas en eso, porque tenés una aprobación muy alta, la gente te está aprobando tu proyecto, tenés recursos, porque como siempre he dicho, el dinero alcanza cuando nadie roba, tenés recursos para hacer muchas obras, no te metas en el centro histórico, porque el centro histórico es un tema difícil de resolver, es un lugar más peligroso, más ruinoso, más abandonado, más complejo, tenés 39,000 vendedores en la calle, tenés pandillas, tenés problemas de todo tipo, ¿no? No te metas a invertir ahí, se va a consumir recursos, tiempo, capital político, muy probablemente vas a fallar, te van a atacar por los resultados si no son los esperados, pero realmente yo creo que la gente no quiere líderes que hagan lo más fácil, sino quieren líderes que hagan con valentía y que resuelvan los problemas que realmente le toca resolver. El centro histórico es una deuda, valga la redundancia histórica, que se tiene con El Salvador. No es el centro histórico de San Salvador, es el centro histórico de nuestro país. Ahí no está el Palacio Municipal, está el Palacio Nacional, ahí no está la Biblioteca Municipal, está la Biblioteca Nacional. Lo que se está haciendo en el centro histórico es una revitalización completa del microcentro, que es la parte más emblemática del centro histórico.
Ya revitalizamos completamente el Palacio Nacional, es una de las joyas más arquitectónicas que tiene, más importante que tiene el país. Ya revitalizamos el Teatro Nacional, pronto vamos a terminar la revitalización de Catedral Metropolitana, la Biblioteca Nacional, la Plaza Gerardo Barrios, la Plaza Morazán, el Parque Libertad, por cierto, el parque donde se hizo el primer grito de independencia de toda Centroamérica. Se va a hacer el primer parque lineal del país, se va a restaurar todas las calles, aceras, andenes, iluminación, todo el cableado eléctrico subterráneo. Se está invirtiendo $100 millones en toda la recuperación del microcentro. Hace unos días, el lunes, lanzamos el Palacio Nacional. Dentro de 15 días vamos a lanzar la Catedral Metropolitana, ya totalmente revitalizada. En los próximos meses vamos a ver todos estos nuevos parques. Y al final de cuentas realmente sí es difícil, tenemos que garantizar seguridad. Tenemos que garantizar que la gente pueda ir y disfrutar en familia, pero realmente es un proyecto inédito, nunca se ha hecho una inversión tan grande en el centro histórico, pero es una deuda social, lo que hablábamos. Una cosa es la deuda externa, que es preocupante y hay que revisarla, pero otra deuda es más importante que la deuda social, que es la deuda que se tiene con la población. Y la población está avalando bien los proyectos y eso lo demuestran creo que todas las encuestas que se han realizado, incluyendo las encuestas de la prensa gráfica, así que creo que todas las encuestas lo demuestran. De que la población está avalando estos proyectos y por lo tanto yo hago una invitación a la sociedad en conjunto, a toda la sociedad salvadoreña, a los empresarios, a las otras instituciones, a que se sumen a este proyecto de revitalización del centro histórico, que no es mío, no es tuyo, es de todos. Al final nadie es dueño del parque, nadie es dueño del palacio, sino que es la población salvadoreña la que es dueña de este centro histórico, al final es nuestro patrimonio cultural y es nuestro patrimonio histórico y debemos de rescatarlo. Muy bien. Gracias, alcalde, por haber venido a conversar esta mañana con nosotros. Le agradecemos. Esperamos tenerlo aquí nuevamente para que sigamos hablando de los temas de país y, por supuesto, de los temas que tienen que ver con la alcaldía de San Salvador. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Y bueno, decirles de que al final de cuentas podemos tener nuestras diferencias políticas, pero al final de cuentas los proyectos que son buenos para el país son buenos para el país. Apoyémoslos. Si queremos salir adelante como país, pues tenemos que apoyarlos. Si no, no nos quejemos luego por el país que tenemos. Si los salvadoreños nos ponemos las metas, las podemos lograr y con la ayuda de Dios todo es posible. Bueno, cerramos nosotros el espacio de